¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Va en Serio. El tema es de primer orden, el Estado de Derecho. Porque debo decirle a usted que está en serio peligro la división de poderes en nuestro país. El legislativo queda evidentemente sujeto a las disposiciones o a las iniciativas presidenciales, y promover una reforma al Poder Judicial pues coloca en riesgo a la gobernabilidad, 1, a la seguridad nacional, 2, a los ordenamientos constitucionales y pues, evidentemente la pérdida del Estado de Derecho. Y este es un tema para tratar a fondo. Y como usted sabe, vamos a diseccionar nuestro programa en 4 archivos importantes de análisis y de síntesis. El primero de ellos, el bloque número 1, es ¿por qué el interés en el Poder Judicial? ¿Cuál es la forma, el fondo político o jurídico para el interés en el Poder Judicial? Bloque número 2, ¿qué se gana y qué se pierde? La gran pregunta que todos nos estamos formulando. Bloque número 3, elección a mano alzada de los impartidores de la ley. Este va a ser un tema muy interesante porque, a ver, quizás los comparativos no son los propios, pero yo le preguntaría a usted si estaría dispuesto a que el cirujano que va a intervenir a su familiar, pues lo eligiéramos a mano alzada, o el ingeniero que va a construir un puente, o el oftalmólogo que le va a quitar las cataratas. No va a ser el más preparado, no va a ser el más talentoso, el más capaz, sino vamos a hacerlo a mano alzada de todos los pacientes que están ahí sentados, ¿no? Bloque número 4, ¿cuáles son los riesgos a corto plazo por esta reforma al Poder Judicial? Y me da mucho gusto hoy tener una mesa de primer orden, como siempre, grandes amigos, grandes talentos, grandes catedráticos, analistas, e inicio por la licenciada Patricia Aguayo Bernal. Pati, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos. Buenas tardes. Gracias. José Luis Camacho Vargas, distinguidísimo y muy reconocido universitario. Carlos, qué gusto. Buenas tardes, amigas, amigos. Y hombre íntegro de leyes y de fuerza en la oratoria, César Gutiérrez Priego. César, ¿cómo estás? Al contrario, un placer, un gusto estar aquí contigo, Carlos, con Patricia y con José Luis. Gracias. Y bueno, la biografía, los antecedentes de cada uno de ustedes nos permitirán llegar hasta donde tenemos que llegar en este tema que es el Poder Judicial. Y iniciaría contigo, Pati Aguayo. ¿Por qué el interés en el Poder Judicial? ¿Es eliminar la división de poderes en este país? Yo creo que esa sería una de las vertientes más importantes. Aquí el tema es que dentro del sistema que avala esta cuarta transformación que tanto se viene anunciando desde hace 6 años ya, viene arropando a una externa forma de gobierno que se quiere institucionalizar en el país, que es el sistema socialista, comunista, y que evidentemente para poder llevarlo a cabo y concretarlo de la manera como quieren hacerlo, tienen que secuestrar y tener de su lado al Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? El Poder Judicial de la Federación es uno de los poderes que integran al Estado mexicano. Recordemos que este poder ha resultado, y hoy más que nunca en este sexenio, como el gran contrapeso, como el dique de contención para todas las arbitrariedades que ha querido implementar el Ejecutivo Federal. ¿Por qué arbitrariedades, Pati? Bueno, simple y sencillamente porque... ¿Son ocurrencias, son pifias, es revanchismo, es venganza? El partido Morena siempre ha querido meter mano al Poder Judicial, siempre. Aquí tengo este proyecto que se llama Proyecto de Iniciativa de Reestructuración del Poder Judicial, que fue enviado y dirigido al senador Martí Batres Guadarrama como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Él estuvo del 2018 al 2021. Es un proyecto que nada tiene que ver con lo que escribieron ahora. Efectivamente, estaban proponiendo una reforma, una forma distinta de escoger a ministros, a magistrados, a jueces, de una manera, creo, muy sensata y muy aterciopelada, que no iba a impactar
en la impartición de justicia como hoy la conocemos. ¿Y entonces qué varió? Entonces, ¿Qué pasó? ¿qué ocurrió? ¿Por qué cambió de esto a esto? Muy sencillo. Lo acaba de decir Arturo Saldívar el martes en el programa de Ciro Gómez Leiva, a pregunta expresa de Manuel Peregrino, Sí. en donde le dijo, ¿por qué si tuvieron la oportunidad, cuando usted era presidente, de hacer la reforma al Poder Judicial, por qué no lo hizo? ¿Y por qué ahora se está proponiendo de esta manera? Y él contestó, bueno, pues es que es muy simple. Mientras yo estuve como presidente en la Corte, era todo miel sobre hojuelas con el señor presidente. Todo iba bien. Pero cuando salgo yo de la presidencia... Del Senado. De la presidencia de la Corte. De la Corte. Quien me sucede, pues pensábamos que iba a ser todo armónico, pero no pasó así. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues para empezar, la señora presidenta no se levantó en la ceremonia de la Constitución. De Querétaro. Incluso dijo el presidente de manera irónica, a lo mejor venía cansada. Exactamente. Ese fue el primer punto. Después el siguiente punto. Les ordenó a todos sus magistrados, a todos sus jueces, que son jueces independientes y que ahí no iba a prevalecer ninguna otra cosa más que su independencia judicial para resolver todos los juicios. Pero después le dan carpetazo, o al menos no se resuelve en los términos propuestos, la ley de la Guardia Nacional, para que perteneciera directamente a la Secretaría de la Defensa. Pero después, la reforma eléctrica, que no se pasó en los términos que se estaba proponiendo por el presidente. Y después me sacan a mí una investigación a través de una denuncia anónima, en donde a través de muchas mentiras dicen que yo tenía una serie de actividades para estar presionando a jueces y magistrados, y todo eso son mentiras. Entonces, esto cambió a esto por una revancha política. Licenciado José Luis Camacho Vargas, me invita Patricia a aventarte así. Sí, parece échamela. interrogante. Te he hecho todas, pero pasamos por un esquema autoritario, entonces. Lo que me refiere, Pati, tiene que ver con misoginia, los ataques a la ministra Piña consistentes, en donde ella ha resistido con un enorme valor, pero siguen contra su figura. ¿Es por misoginia? Fíjate que sí, no tengo la menor duda, pero no solamente ello. Se trata de que, en primer lugar, el señor Saldívar es un mentiroso y es un corrupto, porque está comprobado, cuando menos así lo he leído en la prensa, de todas las arbitrariedades que realizó en las oficinas del sur de la ciudad de la Suprema Corte. Y el presidente, pues además de ser mentiroso, de ser corrupto, es un vengativo, porque el Poder Judicial, afortunadamente, desde que no está este señor Saldívar en la presidencia de la Corte, ha actuado con congruencia y ha defendido al pueblo de México. Y por eso se ha enfadado tanto el señor López Obrador, porque no ha podido con el Poder Judicial y ahora quiere acabar con ello. Lo que están pensando, toda la reforma se centra en una sola cuestión: la elección directa de los señores jueces y juezas, de los magistrados y de los ministros, que en ningún país del orbe es electo por voto directo, con excepción de Bolivia. Y tengo entendido también todo, Japón, ¿no? No tengo conocimiento ¿Y de Estados Japón. Unidos, algunos estados también? Es lo que dicen en el No lo dice en el real. Lo dice en El la... juez que juzgó a García Luna fue electo por votación. Eso no lo sé. Ellos lo dicen en la iniciativa, en la exposición de motivos. El único caso que me consta
y que es cierto es en el caso de Bolivia, que respeto mucho a la República de Bolivia, pero nada que ver como paradigma en un poder judicial que por ser electo por voto directo se convierte en un poder sin mancha, técnicamente preparado y que esté al servicio de la sociedad. Así es que pensar en esa iniciativa es un error y además lo hemos escuchado hasta el cansancio todos los días en la prensa desde hace varios meses. No es el Poder Judicial Federal el que necesita la reforma. Son los 32 poderes judiciales locales, porque ese es el que está al pendiente o de forma directa con la sociedad y no el Poder Judicial de la Federación. Esa es la verdad. Digo, no respeto mucho el punto de vista de mis compañeros, no lo comparto. Me parece que incluso hablar socialismo es algo correcto, pero el comunismo me parece que como corriente del pensamiento sigue existiendo, pero como una cuestión de carácter político que se puede implementar, desapareció desde la caída del muro de Berlín, con la caída del comunismo y la extinta Unión Soviética. Ese es mi particular punto de vista. Y Oye, me parece... Acaban de llegar varios jóvenes de distintas partes del mundo a la Ciudad de México para establecer una asamblea, una convocatoria de carácter comunista, ¿eh? Sí, y eso no significa que, por ahí que anda se siga Abraham pensando, Mendieta y otros tipos. Y eso no significa que porque se siga pensando como tal se vaya a establecer el comunismo en México, porque ni siquiera en Venezuela existe el comunismo con todo y que se maneja esa parte. ¿Y en Cuba? Me parece que creo que en Cuba ya no existe el comunismo como tal desde que el hermano de Fidel se fue. Eso es una realidad. Por lo menos ya no existen los embargos que había anteriormente, ¿no? Pero me parece que el análisis tiene que ir más allá de los odios que se puedan tener en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. Porque decir que no es necesaria una reforma al Poder Judicial me parece que no es aceptar la realidad. El Poder Judicial tiene graves problemas. Y esos, usted que se encuentra en el Poder Judicial Federal y el maestro que tiene la oportunidad de postular, ¿no? y de tener esa oportunidad de conocer cómo se desahogan los juicios en el Poder Judicial, por supuesto que el Poder Judicial no es cercano a la gente. Por supuesto que está excedido las capacidades que tienen los juzgados federales, los tribunales unitarios, colegiados, la misma Suprema Corte. Eso no se puede negar. No puede ser posible que sigamos teniendo un Consejo de la Judicatura Federal que forme parte del mismo Poder Judicial Federal y que sean ellos mismos los que tienen que investigar porque no existe transparencia. No nos vayamos única y exclusivamente con el punto de vista de que vamos a llevar a cabo votaciones directas para escoger a los ministros, magistrados y jueces como para determinar que eso está mal. Por supuesto que existe capacidades técnico-jurídicas que se necesitan para ser un juzgador. Eso todos lo entendemos. Pero me parece que cuando uno lee, como usted lo dice, la propuesta de reforma, también viene una parte en donde se explica que no, y de forma inmediata van a empezar las personas que sean seleccionadas por medio del voto popular. Pero además sigue siendo un proyecto, van a existir foros. Y en esos foros me parece que tenemos que participar, porque tenemos que alzar la voz en donde tengamos la oportunidad. Y, por ejemplo, utilizar, ¿no?, este espacio como para decir lo que pensamos, cómo lo pensamos y qué creemos que es correcto. Oye, me parece César, que otro de los puntos muy importantes es los abogados sí tenemos que estar colegiados. Los abogados tenemos que tener una característica de ética muy importante que si no la cumplimos y las famosas chicanas legales, tiene que haber una sanción no única y exclusivamente la acción punitiva de presentar denuncias de carácter penal por el mal uso a la mejor o la violación que se pudiese dar a los procesos. Me parece que tienes que entender que esos contrapesos que ha generado el Poder Judicial también se han malinterpretado, porque discúlpenme, pero la ministra Norma Piña sí jugó a la política al ir a una cena con el presidente de un partido, como el del Partido Revolucionario Institucional, para tratar de supuestamente arreglar un problema con el Tribunal Electoral, cuando no era parte de sus funciones y no tendría por qué haberlo hecho. Y eso se malinterpreta, por supuesto. Y cuando tú te das cuenta que sí jugó a la política y perdió, pues por supuesto que vienen las consecuencias de lo que se busca. Pero entendamos que esta propuesta viene desde el 5 de febrero de este año. Como usted dice, no es lo mismo aquella propuesta que esta. Entonces alcemos la voz y digámoslo.
Tú no puedes llegar y esas capacidades técnicas jurídicas que necesita un juzgador, que necesita un magistrado o que necesita un ministro, no las puedes sacar de cualquier persona. Entonces sí necesitas tener por lo menos ciertas características de cuáles son los perfiles que van a participar. Y me parece que sí es muy importante que lo que nosotros pensemos se diga. Porque si no hablamos en el momento en que nosotros tenemos que decir las cosas, más allá de los odios que se puedan tener hacia la Cuarta Transformación, pues me parece que vamos a quedar nada más en ridículo, porque hay una cuestión que yo sí le puedo criticar de forma directa a la Corte. Teniendo nosotros los ministros con la calidad que tienen para hacer análisis, ¿cómo es posible que la mayoría de las acciones de inconstitucionalidad se concedieron no por el fondo, sino por la forma? Eso, en lo personal, me parece que deja muchas dudas. Bueno, y por hay que supuesto, hablar, pero déjanos hablar. No, no, Mira, maestro, hablar, una disculpa. A mí en el la momento que me dicen que deje de hablar, yo dejo de hablar. Adelante, por yo favor. Yo quisiera precisar lo que comentabas acerca del comunismo. La idea de comunismo, de acuerdo al manifiesto del Partido Comunista de 1848, ningún país en el mundo ha sido comunista. El siglo pasado, en 1924, la URSS, que se forma con un régimen socialista. Y todo después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países que aglutina la Unión Soviética es un régimen socialista, como lo fue en Cuba. En el 91, cuando cae el muro de Berlín, caen los países socialistas, pero en estricto sentido y de acuerdo a la idea marxista, no ha habido ningún país comunista hasta el día de hoy. Trataron de ser socialista porque ese es el tránsito de socialista a comunista. Entonces, ¿para qué nos preocupamos del comunismo si no hay países que hayan sido comunistas? Yo no creo que la señora Piña, la presidenta de la Corte, haya jugado a la política. Ella es una mujer técnica, dedicada al Poder Judicial, que sí es cierto, trascendió y creo que fue una mujer auténtica. Primero, no sé si recuerden, un WhatsApp con el presidente del Senado, que ahora es candidato electo en Puebla, y después trascendió en los medios que había tenido una cena, más que por entrometerse en la cuestión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino para tratar de resolverlo. Yo así lo siento. Oye, yo creo que no es política. Perdón, pero era correcto que fuera con el presidente de un partido nada más en vez de invitar a los tres. Sí, bueno, pues a lo mejor no los conoce. ¿Está de acuerdo que se puede malinterpretar? Sí, Fueron sí. invitados los tres. Mira. No, el de Morena no. El que sí fue invitado fue el del PAN. Y eso sí se corroboró, pero el de Morena no. Entonces, sí hay por lo menos una idea de que pudo haber jugado a la política, porque sí hay bueno, eso sí, creo que sí. Yo no puedo asegurar algo que no me consta. Sí, yo estoy diciendo, como en lo mi dijiste, opinión, yo pensé, sí, yo creo que ha sido de una buena voluntad el tratar de resolver un problema que es muy serio y que va a calificar la elección presidencial. Pero a ver, y que no está completo, Carlos. A ver, pecaríamos de ingenuos en pensar que una figura de ese tamaño no juega la política. es lo que yo digo. Yo pensaría que no. ¿No? Bueno. Yo pensaría que Me no. parece que la propuesta es de buena voluntad y se está malinterpretando. Pero a ver, Sergio, No, te voy a decir, César, te voy a decir sí. tres cosas. Hablas de la ética de los abogados, que yo sí creo en la ética de los abogados, pero el presidente ya te dijo traidor por ser abogado. No, Para empezar. jamás me dijo traidor. Por Dijo, supuesto que aquellos sí. abogados No. que no son éticos los son abogados. los traidores. Luego, dice la presidenta electa que sí, que vamos a ir a debates antes de que sean aprobadas. Por fin, entonces, si van a ser aprobadas, ¿para qué van a debates? Y tercero, vuelvo a la pregunta porque no me la han contestado, ¿por qué el Poder Judicial? Es decir, puede ser perfectible, puede entrar a revisión, puede entrar a corrección, puede entrar a una limpia, pero ¿por qué una reforma constitucional? Bueno, A ver, los que tienen que llegar a impartir la ley y la justicia tienen que ser unas personas comprobadas en su talento, en su conocimiento. Una mano alzada. Ahí está Lenia Batres, por ejemplo, que no sabe ni lo que declara en las reformas constitucionales. Pero no de sabe acuerdo ni- a la ley que tenemos ahorita, los próximos ministros que puedan nombrar pueden ser exactamente igual que lo que estás criticando. Pues pésimo. Y Lenia Batres, ¿por qué llegó? Entonces, por una ¿por qué no imposición opinamos? presidencial de una terna, entonces llega. Pero ¿por qué no opinamos? Fíjate. Me imagino que la mayoría de los que estamos aquí en algún momento pertenecemos a algún colegio o barra de abogados o alguna asociación
Y nosotros eso nos puede dar fuerza para dar nuestro punto de vista. Para mí lo más fácil sería darles a ustedes la razón cuando son tres personas con una visión distinta a la mía. Y me parece que yo trato de ser siempre educado y dar el punto de vista que yo tenga, aunque yo no soy dueño de la verdad. Yo digo lo que yo pienso, cómo lo pienso y cómo creo que lo puedo fundamentar y defender. Eso no significa que yo tenga la razón. Oye, pero no estoy de acuerdo y lo digo claramente. Al término de este programa podemos concluir si pensamos o no distintos los tres, o somos 3 contra 1 o 1 contra... No, eso es lo de menos. Pero lo que sí es cierto aquí es en base a datos. Y no le están preguntando a los abogados. Hicieron una encuesta con 1,600 personas para concluir que la reforma va a nombre de todo el país. El problema viene aquí, votaron casi 36 millones de personas porque eso fue lo que le estuvieron vendiendo. Y eso es lo que no se puede perder de vista. Hay que entender algo. Parecería que no tienen que ver las cuestiones políticas con las acciones que se terminan llevando. Una de las grandes banderas que hicieron fue el famoso plan C. Porque primero hubo un plan A y después hubo un plan B, que fueron parados en la Corte. Y que a consideración de los ministros, ellos consideraron que, porque no entraron al fondo, eso para mí sigue siendo la parte importante de esto. Ellos no nos están diciendo que las propuestas que se hicieron para modificar la Constitución en ciertos temas fueran ilegales. Lo que dijeron es que la forma como se llevaron a cabo en el legislativo fue incorrecta y por eso se concedieron. Y me parece que una ilegalidad. está perfecto. También es una ilegalidad. El problema viene aquí, a mi consideración. Cuando tú me dices que la forma que yo, de cómo yo hice algo, a diferencia de lo que sí pasó con la Guardia Nacional, que ahí se entraron al fondo, y que yo estoy de acuerdo en que la Guardia Nacional tiene que ser civiles, no militares. Está bien durante el periodo que ya se aprobó, porque me parece que sí abona y sí ayuda. Y que les valió. El personal y militar. que les valió. Sí, y les valió. ¿Por qué? valió. Porque legalmente dijeron, ok, la Guardia Nacional ya pertenece a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero por un acuerdo interno. Y así pasó. No, pues sí, fue un transitorio en la Constitución, el Exactamente. quinto de la reforma. Fue un transitorio. Sí, para lo que me refiero, eso es para que el ejército pueda ser, la Fuerza Armada Permanente del Ejército y de la Armada de México puedan ser coadyuvantes directos de la seguridad pública. Por cierto pero la tiempo, Guardia nada Nacional más. se Por consideró 5 años. No, por 9 para años. mayo de... bueno. Bueno, fueron Oye, 9 años, que faltan 5 años más. No. Fueron 9 años. El primer proceso que se hizo, la primer negociación mentirosa de López Obrador fue que iba a ser por 5 años. Sí. Que era, pero ¿cómo está la ley? La ley contempla que son 9 pues años. ya después les valió, pues les ha valido todo en la vida a este gobierno. Pero ahí es donde viene la parte importante. ¿Y por qué digo que me parece que es muy importante? Porque, a ver, si tú entras al fondo, como si entraron en el que la Guardia Nacional no fuera una comandancia del Ejército y explicaron de forma clara, el artículo 21 constitucional señala que la investigación y persecución de los delitos será por parte del Ministerio Público y que la policía estará bajo el mando de un civil. A mí, como jurista, la verdad es que me deja satisfecho porque veo que entraron al fondo del asunto. El problema es cuando me dicen que la forma en lo que está mal, si bien es cierto, es ilegal, me deja muchas dudas. Y ese es un problema que yo como jurista veo, y hay que entender que las personas que votaron, no nada más los abogados opinamos en cuestiones técnico-jurídicas. La gente votó porque no entiende al Poder Judicial. Pero así tiene que ser. A ver, Sí, a ver, pero a ver, nada más déjame Pero bueno, explicar una aquí, cosa, aquí Carlos. regresando al quiero- tema de lo que preguntaba Pati. directamente Carlos, ¿por qué al Poder Judicial? ¿Qué se gana y qué se pierde? Bueno, licenciada Guay? específicamente, como ya te expliqué hace un momento, el Poder Judicial es un contrapeso, es un amarrarle las manos al Ejecutivo para que no abuse, pero al Legislativo es arreglarle las leyes que hacen mal, que hacen con lagunas, que hacen con contradicciones y que de repente inclusive hasta los propios legisladores de Morena han dicho, es que el Poder Judicial quiere legislar. No quiere legislar, está arreglando tu ley mal hecha. Es una cuestión totalmente distinta. Pero entonces ahora, ¿por qué quieren al Poder Judicial? Porque no quieren contrapesos, porque quieren jueces que hagan sentencias como ellos quieran. Y al que no se alinee, le vamos a hacer un tribunal judicial y le vamos a levantar investigaciones y los vamos a correr, y el que sigue, que sí quiera alinearse. Ese es todo el plan.
evitar los contrapesos, que ya no haya nadie que me ate las manos como ejecutivo y que tampoco haya nadie que me esté corrigiendo la plana en el legislativo. O sea, el cierre de los tres captura, poderes de la Unión. Esa es la captura del Poder Judicial que se pretende. A ver, vamos a hacer una pausa, esto está muy interesante. Yo creo que ya tenemos antecedentes que han ocurrido en donde las determinaciones importantes, muchas de ellas, son a mano alzada en plazas públicas y que no son convenientes. El espacio aéreo. ¿Tú sabes a cuántas libras van las llantas de un aeronave? No, ¿Tú sabes cuánto pesa una turbina de avión? Entonces, ¿por qué nos preguntan del corredor aéreo, si queremos un puerto aéreo? No lo entiendo. Y las disposiciones toman a mano alzada. Lo mismo hicieron con corredores de transporte público en el norte de la República. Es para justificar y validar esas arbitrariedades que imponen en esas leyes. A ver, vamos a una pausa, regresamos. A ver, esto está muy bueno. Licenciada Aguayo, ya estamos al aire. Venga, lo que estabas comentando. A ver. Sí, exactamente. O sea, a trampas, remedios jurídicos. ¿Sí? ¿Qué ocurrió con la Guardia Nacional? Dijeron, bueno, es que hay que seguir lo que dice la Constitución, que establece que tiene que ser un mando civil. ¿Y a quién pusieron? A un general Bucio, que estaba de diplomado en Washington y lo mandaron llamar. ¿Sabes qué? ¿Renuncias? Para que ya se borre tu origen militar. Sí, se retiró. Y ahora vas a ser el secretario general de la Guardia Nacional. Mira, a una distancia de 5 o 6 años para ti, yo en lo personal no he entendido cuál es la diferencia entre un soldado, un elemento de la Guardia Nacional, o si todavía hay Policía Federal de Caminos. No lo entiendo. Pero lo uniforme. Espérame, lo peor es que me han detenido en las carreteras y les he preguntado y ni ellos saben. Claro. Bueno, de entrada, si no saben que no son Policía Federal de Caminos, dime para que los procesen, porque sí son demasiado ignorantes. No, la Policía Federal de Caminos y la Policía Federal los deberían de procesar, ¿no? César, por corruptos. Porque te detienen porque el automóvil va a alta velocidad. Pero cuando hay una serie de cobardes encapuchados sin identidad
a secuestrar casetas de A peaje, balacear. a balacearte. No se meten, no aparecen. Pero ¿cuáles tramos sí son federales, cuáles son del fuero común? Porque eso también es importante. A ver, ese creo que es un punto que es uno de los grandes pendientes que tiene esta administración. Eso queda claro. Pero aquí estamos hablando ahorita del Poder Judicial. Si no, me puedo ampliar en ese tema. Pero es muy sencillo. Se tiene que reconocer que se necesita una reforma. Hay que entender cuál parte de la reforma sí es conveniente y cuál no. Y creo que esa es la parte del debate más importante. ¿Por qué? Porque el mismo Poder Judicial sabe que necesita una reforma. A ver, Pero Pero me no parece que a viene veces aquí. no sabe cómo poder hacerlo sin tener un problema de estructura. voy a utilizar un término político. ¿Se necesita una reforma o se necesita una refundación? Que es distinto. Y insisto en mi primer planteamiento. Una corrección, una limpia, una sanción a corruptos, a quienes favorecen el tortuguismo, a quienes se inclinan a sacar un amparo o no amparo, etcétera. ¿Necesitamos eso o necesitamos realmente desaparecer un poder judicial como es lo que se pretende? Fíjate que, Carlos, lo primero que necesitamos hacer, y eso es lo que no han hecho, es explicarle a la sociedad qué es el Poder Judicial Federal y cuáles son sus atribuciones. Maestro, del Poder pero ¿de Judicial. quién es el problema? Bueno, del gobierno. Poder Judicial que nunca ha sido cercano a la gente. Yo siempre he peleado eso. Necesitan un área de comunicación social, porque así como cuando escuchan la mañanera, dejaron libre a fulano de tal, la comunicación social podría decir, sí, lo que no saben es que por medio de los videos del C2, C4 o C5 se demostró que la detención no fue como lo señaló el informe policial homologado, que la persona no iba armada. Entonces ya la gente puede crear un Es criterio. verdad, César. ¿No? Creo que ese es el primer problema. No sabe la sociedad cuáles son las atribuciones del Poder Judicial de la Federación. Y dos, que hay poderes judiciales locales que nada tienen que ver con el Poder Judicial de la Federación. A ver, Y Que entonces, desgraciadamente allí es en donde se generan los problemas más importantes, Así es, en donde se eso. dice retraso de justicia, en donde se dice más corrupción, en donde se establece que se venden los jueces. Creo que, no digo que en el Poder Judicial de la Federación no lo haya, ¿verdad? Pero hay no- menos, eso sí queda claro. Está muy acotado esa problemática. Sin embargo, toda la problemática más importante vienen de los poderes judiciales locales. Así es. Allí viene el retraso, allí viene el tortuguismo, La allí corrupción viene la corrupción. institucionalizada, la O sea, de la dádiva para que te hagan el oficio, la dádiva para la claro. notificación, que en el Poder Judicial Federal no lo ves. Allí no hay. Entonces, Allí ¿para no qué hay ese quieren tipo de reformar el corrupciones. Poder Judicial? Nada tiene que ver. Es venganza de López Obrador. Totalmente y me de acuerdo. extraña mucho que la señora Sheinbaum, ¿verdad?, apoye la actitud de López Obrador. Porque lo han dicho con una soberbia Juan Ramiro Robledo, que es presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Los vamos a oír. Mira nada más. Un representante de la nación que es un diputado con ese cinismo y esa desfachatez dice, vamos a oírlos. No, señores, no se trata de oír. Y tú lo dijiste muy bien, César, aunque todos estuviéramos en contra tuya, pero lo que tú dices se tiene que respetar y lo tenemos que escuchar. Así es que estos señores, aunque tengan la mayoría, nos tienen que escuchar. Porque esa fue la lucha de este país, eso fue lo que enarboló el PRD, el señor López Obrador cuando estaba en el PRD y todos estuvieron de acuerdo y este país a partir del 97 transitó un sistema democrático paulatinamente que se ha ido construyendo y ahora lo echan por tierra. Eso es lo grave, eso es lo que no debemos de permitir, que de nueva cuenta venga el país en El materia retroceso. política de los 50 con Alemán o con el general Ávila Camacho. No debe de ser así. A ver, permítanme, pero yo me regreso un poco del lado de la sociedad. Porque ustedes son doctos, son instrumento de la academia, pero de este lado no lo somos. Y yo me pregunto, vuelvo a preguntar, ¿por qué el interés en una modificación, una reforma tan profunda del Poder Judicial cuando vemos otras cosas? Vemos a un López Obrador que libera a Ovidio Guzmán. Se condecora como Ministerio Público él y dice, sí, yo lo ordené, y que cuando Alfonso Durazo 2 horas antes había dicho fue una orden colegiada. Y sale, no, yo tomé la decisión, yo lo liberé. Pero se desata el famoso culiacanazo, en donde
Los vándalos muestran que tienen mejor armamento que el ejército. No pasa nada. Yo pregunto, ¿hay algún detenido del Culiacanazo? Por supuesto que hay detenidos. Y eso de que tienen mejores armas que el ejército, no. Lo que hicieron fue que los agarraron desprevenidos. Son cosas distintas. Y ahí fueron a las unidades habitacionales militares. Son cosas distintas. A ver, esa vamos es la a parte discutir operativa. dónde están los servicios de inteligencia de este país entonces. Pues de entrada... ¿Y por qué el presidente se asume como Ministerio Público para liberar a un personaje de la calidad como... Mira, y luego se va a saludar a la mamá del Chapo. Yo no puedo Entonces justificar... decimos, ¿para qué quieren la reforma judicial? A ver, con todo respeto, si vamos a esas, dime entonces... se está manejando mucho que supuestamente el crimen organizado lo que está buscando es que los abogados que trabajan para el crimen organizado pudieran postularse para ser jueces, magistrados o ministros. No, eso lo retoma alguien a un supuesto dicho de la DEA, porque oficialmente no han dicho nada. Están como cuando habla Mike Virgil y dicen que habla la DEA. No, es una persona que trabaja en la DEA. Cuando nosotros veamos un comunicado oficial de la DEA, entonces sí señalemos que es un comunicado oficial de la DEA. Seamos claros, ¿no? Una cosa es, de acuerdo a la información de una persona, menciona esto. Pero la cuestión viene aquí, con el debido respeto, con las fallas de la Fiscalía General de la República que tenemos y las resoluciones que hemos visto últimamente, ¿para qué buscarían cambiar ellos el sistema si no metes a la cárcel a nadie? Con todo respeto, nunca en mi vida yo había visto que un juez federal aceptara que policías municipales fueran a declarar a favor de un presunto delincuente. Nunca en mi vida me había tocado verlo. Nunca. Y a lo mejor el juez tiene razón, pero como no tengo toda la información, pues por supuesto que yo saco conjeturas con la parte que sí me da información. Entonces yo sí creo que el Poder Judicial, forzosamente incluso, el primer paso que debió haber hecho fue explicarle a la gente, oye, ese juez del Fuero Común que te piden para elaborar un oficio, que te piden para ir a hacer una notificación, que te piden para que tu acuerdo salga a tiempo, no tiene absolutamente nada que ver con el Poder Judicial Federal. Nosotros somos lo de que cuando ellos te condenan, te sentencian o no te dan la razón, tú vas a una instancia superior y por medio de un juicio de amparo, entonces ya es donde nosotros aparecemos. ¿Cuándo pasó eso? Creo que también fue un olvido del Poder Judicial que ensimismado dijo, nosotros única y exclusivamente con la parte jurídica que tenemos que hacerlo. Y me parece que ese fue un grave error. Y todavía están a tiempo de poder explicarle a la gente, se necesita mayor comunicación social. Muchas veces yo como abogado, porque no tengo la expertise que tienen los compañeros, yo no soy catedrático, yo soy postulante, yo he pedido aclaraciones de sentencias porque muchas veces no las he entendido, y lo digo con honestidad. ¿Por qué? No porque yo me dedico a una especialidad en específico significa que yo sepa todo. A lo mejor las capacidades técnico-jurídicas que yo tengo no son suficientes en esto que me expliquen. ¿Cómo creemos que la sociedad en general, que no entiende que un juez del Estado de México que le negó una vinculación a proceso, bueno, que le negó una sentencia a un abuso sexual agravado porque una niña menor de 5 años no supo especificar circunstancias de modo, tiempo, lugar y forma, y por eso dice que no va a sentenciar? Y todos vimos ese video que tiene que ver el Poder Judicial Federal, pero nunca hemos visto que el Poder Judicial Federal, por medio de su área de comunicación social, lo explique. Ahora vemos a los soldados, a los militares, a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de Marina, hacer fines de semana sociales para que la gente conozca un poco más de ellos. Me parece que el Poder Judicial pudo haber hecho lo mismo o está todavía a tiempo de poder hacerlo. ¿Estás de acuerdo, Pati Aguayo? Hay una cosa muy importante. El Poder Judicial no puede estar explicando cada caso porque hay una reserva que debemos mantener en nuestra actividad. Pero las sentencias, todas las que se emiten, son públicas. Todas. Cualquier persona entrando a la página del Consejo de la Judicatura o de la Corte las puede ver, las puede consultar, ¿sí? Si hay un interés específico en algún asunto, se puede consultar. Entonces, es una cuestión que se está malentendiendo. O sea, no tienen por qué salir a dar explicación por qué esto, por qué aquello. Si alguien tiene interés, pueden tener acceso. Fíjate, perdóname, Pati, yo lo que diría aquí respecto a lo que estás comentando, que son muchas cosas y son cuestiones de educación. Nosotros que ya tenemos algunos ayeres, recordamos nuestras clases de civismo. Y ahí era como una
embarrada de lo que era el Estado mexicano, de lo que era la sociedad, de lo que era el gobierno, de lo que era el poder legislativo. El respeto a la autoridad. Sí, y se acabó, ya no existen las clases de civismo. Los que tuvimos la oportunidad de ir a la universidad, a la facultad de Derecho o a alguna escuela de Derecho, pues ahí nos han ido diciendo y hemos estudiado y ya conocemos bien a bien quién tiene los controles constitucionales, quién vela por los derechos humanos, por lo que dice la Constitución, y quién vela, ¿verdad?, en cada entidad de la República por los conflictos que más le llegan a la gente, los divorcios, el arrendamiento, la pérdida de un terreno, una pensión alimenticia, una tutela, todo eso. La herencia que llevan 30 años peleándola. Eso es lo que realmente la gente está enojada y desconfía, y no se lo hemos dicho. Yo creo que a lo mejor ya no es momento de que el Poder Judicial de la Federación trate de explicarnos, no lo va a lograr, pero sí es una responsabilidad, cuando menos como para el Poder Legislativo, que les explique a la sociedad. Ahorita nos decías, a ver, la Corte echó para atrás porque no se cumplió el 72 constitucional que habla sobre el proceso legislativo. Al final de cuentas, esa es la chamba del Poder Judicial, de la Corte en particular, vigilar que se cumpla la Constitución. Y si el Poder Legislativo no cumplió con el 72 constitucional, pues está en sus facultades echarlo para atrás, incluso, aunque no vaya al fondo. Maestro, pero hay una situación que la gente muchas veces no entiende. A ver, nosotros vivimos en un país donde hay una división de poderes. El Poder Ejecutivo, que emana el presidente de la República, tiene exactamente el mismo nivel de jerarquía que el del presidente de la Corte, que el de la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no?, del Congreso. Eso lo entendemos nosotros. ¿Por qué no se lo explicamos a la gente? Porque el Poder Judicial, que sabe que es un poder independiente, no ha tenido esa oportunidad de ir con la gente. Y aquí viene otro problema. Los abogados de por sí tenemos fama, como los médicos, de hablar medio rebuscado. Y que muchas veces entre nosotros utilizamos ciertas palabras que a lo mejor nosotros lo podemos entender. Hace rato, ¿no?, te estaba escuchando y la gente te entenderá. Dijo? Vinculado el proceso, porque la gente te entiende. La que a lo mejor no es el proceso de explicar, sino los términos. Son como los médicos. Que yo sí he visto muy bien de la Corte, por ejemplo, ciertas sentencias de un juez federal explicándole a una niña por qué llegó una resolución. Exacto. Ver a la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, que puedes interactuar con la inteligencia artificial para que te vaya explicando por qué llegó una resolución que, digo, mis respetos, pero es 1 de 11. ¿Cuántos magistrados, cuántos jueces? Y entiendo que están copados de trabajo, eso me queda claro. Pero también nosotros como postulantes, como litigantes, siempre tenemos la esperanza de poder llegar al juzgado federal, porque era nuestra esperanza de que el juzgado federal nos iba a resolver todas las pifias que había cometido el del Fuero Común. Y ahora últimamente se sobresee, no procede, porque están tan llenos de chamba que nuevamente no se van al fondo, se van a la forma. Y si bien es cierto, es real, tiene que ver también con las facultades que tienen, eso es lo que ha hecho que la gente no se sienta cercana al Poder Judicial. A ver, tenemos que ir cerrando programa. La pregunta es, ¿se necesita una reforma al Poder Judicial? Sí. Claro que sí. Sí. Pero, en casos específicos y no en la forma como deben escogerse los juzgadores de este país. Los juzgadores en general, llámese ministro, magistrado, juez, creo que no es lo adecuado. Aquí se necesita gente capacitada, gente con experiencia, gente con carrera judicial, porque nos pasamos años y años y años estudiando, y porque Arturo Saldívar, que fue el que le dio mayor legitimidad a esa carrera judicial y que ahora nos exigen cursos obligatorios, ¿por qué se olvida de eso? ¿Y por qué ahora quiere a mano alzada? Por favor, es un contrasentido de él mismo. Entonces, efectivamente se requieren variaciones, modificaciones. Inclusive, te voy a poner un ejemplo. Hay muchos jueces, magistrados, con procedimientos administrativos que se ventilan en el propio consejo. Hay un área específica de disciplina a donde se llevan todos esos asuntos. Inclusive quejas que les ponen a jueces y magistrados los abogados postulantes
porque hicieron mal un asunto, por cualquier irregularidad, la que quieras y mandes. Pero ¿por qué resuelve el Consejo? ¿Por qué no lo sanciona adecuadamente? ¿Y por qué sigue manteniendo dentro del Poder Judicial a jueces o magistrados que tienen 10, 11, 12 procedimientos administrativos? Ahí sí se requiere reformar. A ver, si se retira Además, la Saldívar propuesta... no tiene autoridad moral. No, ya lo vimos, no lo dejaron ni votar. Si se retira la propuesta de que sea a mano alzada la elección de los impartidores de justicia, ¿todo lo demás está bien? ¿Todo lo demás puntos está son aceptable? Hay algunos puntos que a mí se me hacen muy rescatables y muy buenos. A lo mejor hay que ponerle semántica, ¿no? Pero me parece que sí necesitamos que haya un órgano administrativo. El Consejo de la Así Judicatura. es, que tiene que estar separado. Sí, pero a lo mejor no un tribunal disciplinario, o sea, ya quieren decir que el presidente o la presidenta va a llamar para corregir. No, a lo mejor que no lo presida la presidenta de la Corte. Eso pudiera ser. Que el Y que Consejo sean de la maestros independientes. Sí, eso sí, sí. digo, pudiera Pero ser. estamos de acuerdo que sí se necesita que existan Sí. sanciones. Está como las fiscalías, claro, ¿no? eso Que claro, de por repente dices, supuesto. el órgano interno de control nada más, asuntos internos. No, tiene que haber Sí. realmente un órgano que tenga las facultades para sancionar. Sí. Y Oye, que no estamos- nos den a tole con el dedo. Yo creo que eso sí pudiera ser. Estamos cerrando programa, esto da para mucho, porque también me parece una trampa, no sé qué piensen ustedes, el que el presidente de la República exponga la personalidad de Ignacio Morales Lechuga o de Diego Valadez diciendo que vengan y que me digan su currículum para que entren a la Corte. Oye, Diego Nada más Valadez, porque trabajaron con Nacho, Salinas. No, bueno, pues son dos grandes personajes, No, por dos eso me grandes parece una abogados. trampa un sacarnos una Mira, burla por... Diego que- Valadez, a mí me gusta mucho escucharlo, se me hace una persona muy culta, con todo y que fue ministro unos meses El gran y le tocó constitucionalista. ser procurador general de la Y República. del DF también. Y Ese fue diputado, Morales Lechuga. y secretario No sabía general. que también Diego Valadez Sí, había sido de la secretario ciudad. general Emérito. de La verdad es que Sinaloa. esa no Diego sabía. Valadez. Pero, Y por diputado ejemplo, federal. Morales Lechuga le tocó ser de la Ciudad de México y después le procurador tocó ser y un procurador gran federal. Y embajador. Y además otro Y tema salvo lo del importante. Cerro de la Víbora que pasó en la matanza Del allá Valle con de los las militares. Víboras. Ajá. Y además, cerramos, Pati, un minuto. otro tema muy, muy importante y que nadie voltea a ver. Creo que los dineros del Poder Judicial de la Federación los debe manejar el propio Poder Judicial de la Federación y ahí no puede meter mano ninguna administración que quiera imponer el Ejecutivo Federal. Muy bien. Son recursos del Poder Judicial y ahí se deben quedar. Pues cerramos este primer capítulo porque nos tenemos que Sí, encontrar, hermano. ¿no? Sí, sí, sí. César, un privilegio. Al contrario, un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias por tus aportaciones. Pati Muchísimas Aguayo. gracias, aquí estamos. Maestro. A la orden. Qué Muchas gusto. gracias, José Luis. Gracias. Camacho Vargas. Y bueno, pues el tema estira y da para más y creo que estos meses van a ser sustantivos y vitales para la división de poderes en el país. Es correcto. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, como siempre le digo, por su cercanía, su tolerancia, su compañía. Nos encontramos en la próxima emisión de A Fondo. Gracias, quédese con los servicios informativos. Buenas tardes.